Es comparecencia del Gobierno de la Consejería de Educación sobre las medidas para la implantación progresiva de la educación infantil de 0 a 3 años. Gracias, señor presidente. Señorías, como el peticionario de esta comparecencia es el señor Campos, voy a seguir a plantear la comparecencia tal y como la teníamos planteada cuando se solicitó en su momento, y si le parece, las aclaraciones que podemos decir a día de hoy sobre el otro tema que ha surgido esta semana, si les parece lo comentamos en la segunda intervención, y ya tendremos probablemente también más oportunidades de hablar de este asunto. El objetivo principal de esta consejería, en lo que respecta al primer ciclo de la educación infantil, es facilitar el incremento de plazas disponibles en la medida en que las posibilidades económicas lo permitan. Para ello hay que lograr que cada euro invertido en la construcción, adecuación y puesta en funcionamiento de escuelas infantiles tenga el máximo retorno hacia la sociedad, en términos de adecuación de la oferta a la demanda, previsión de posibles incrementos de demanda y de óptimo uso de los recursos públicos. Y digo esto, señoría, porque no debemos olvidar que la Ley Orgánica de Educación, que estableció en el año 2006 la obligatoriedad de conversión de las antiguas guarderías a escuelas infantiles, mantuvo la consideración de esta etapa de la educación fuera de las enseñanzas obligatorias, si bien fijaba como un objetivo deseable el progresivo aumento de su oferta e incrementaba los criterios de calidad exigibles en cada uno de los centros donde se imparte. Para conocer en profundidad cuál es la situación en la que se encuentran las islas con relación a la implantación de centros de educación infantil, hemos de hacer un somero repaso de la evolución normativa que ha configurado la oferta actual. Desde la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo, la LOGSE, que entró en vigor en 1990, se contempla a la educación infantil como una etapa educativa voluntaria y conformada en 2 ciclos, un primer ciclo de 0 a 3 años y un segundo ciclo de 3 a 6 años. Posteriormente, la Ley Orgánica de Calidad de la Educación califica lo que hasta el momento era el primer ciclo de educación infantil como educación preescolar, dándole un carácter educativo asistencial. Con la entrada en vigor de la Ley 2/2006 de 3 de mayo de Educación, la LOE, se vuelve al modelo LOGSE, entendiendo educación infantil como una etapa educativa conformada en 2 ciclos, un primer ciclo de 0 a 3 años y un segundo de 3 a 6. Por lo tanto, observamos que el segundo ciclo de la educación infantil es un periodo de escolarización que se mantiene desde la LOGSE, donde se estableció su gratuidad, lo que supone en la práctica que las familias deciden la escolarización de sus hijos e hijas en esta etapa y que la administración pública debe ofertarla. Por lo tanto, en el caso del segundo ciclo ya se venía haciendo, y en Canarias, en la educación pública, esta es una enseñanza generalizada que se oferta a la población en función de la demanda y sin ningún tipo de restricción. De hecho, prácticamente el 100% de la población de estas edades está escolarizada. Por lo tanto, las modificaciones contenidas en la LOE afectan fundamentalmente al primer ciclo de la educación infantil. En lo que se refiere al personal que debe atender al alumnado de estas etapas, se dispone que la atención educativa directa a los niños del primer ciclo de educación infantil correrá a cargo de profesionales que posean el título de maestro o maestra con la especialización en educación infantil o el título de grado equivalente, y en su caso de otro personal con la debida titulación para la atención a las niñas y niños de esta edad. En todo caso, la elaboración y seguimiento de la propuesta pedagógica estarán bajo la responsabilidad de un profesional con el título de maestro o maestra de educación infantil o título de grado equivalente. Por otro lado, el decreto 201/2008 de 30 de septiembre, por el que se establecen los contenidos educativos y los requisitos de los centros que imparten el primer ciclo de educación infantil en la Comunidad Autónoma de Canarias, desarrollado con posterioridad por la orden de 3 de febrero de 2009 y modificado más adelante por el decreto 104/2011 de 6 de mayo, configuran el marco normativo específico de aplicación en el archipiélago.
La culminación del proceso de adaptación de estos centros es un aspecto importante para nuestro sistema educativo, pues con dicha reconversión en las enseñanzas del primer ciclo de educación infantil se cerrará el modelo tradicional de guarderías, abriéndose uno nuevo de escuelas infantiles y centros privados de educación infantil en las que se impartirá el primer ciclo de esta etapa educativa en una única red de escolarización en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. De acuerdo con nuestra regulación específica, para el caso de Canarias, el plazo de adaptación de estos centros autorizados como guarderías concluyó el 31 de agosto de 2014. Asimismo, respecto a los profesionales que presten servicios en estos centros, el plazo establecido para obtener algunas de las titulaciones previstas finalizaría en el curso escolar 14-15. Sin embargo, en este periodo de tiempo transcurrido, la severa crisis económica en nuestro país y a nivel internacional ha provocado un frenazo, cuando no un retroceso, en las expectativas de implantación del primer ciclo en los centros públicos y privados. Este hecho aconseja prolongar el tiempo de adaptación de estos centros para permitirles un tránsito razonable, más prolongado, en su adecuación a unos nuevos requisitos mínimos exigentes, como las nuevas ratios de alumnos, con el coste económico que ello supone, o como los de titulación de los profesionales que venían desempeñando su trabajo en esos centros y que, de no ser así, podrían perderlo. Por lo tanto, señorías, nos encontramos en el momento en el que finaliza el periodo establecido para la adaptación de los centros que deseen transformarse en escuelas infantiles y la cualificación de su personal, o lo que es lo mismo, para la confluencia de los diferentes modelos de atención a los niños de 0 a 3 años, en el modelo de las escuelas infantiles bajo la supervisión de la Consejería competente en materia de educación y ya no de la Autoridad en materia de bienestar social, como era el modelo precedente. En estas circunstancias, el primer paso que se ha dado por la actual dirección de la Consejería de Educación y Universidades ha sido el de contabilizar el detalle de la actual oferta existente en el archipiélago para establecer, como ya he expresado, las prioridades a la hora de atender la demanda allí donde sea más necesario. En estos momentos desarrollan su actividad en las islas 218 escuelas infantiles, si bien 46 de ellas son antiguas guarderías dependientes del área de asuntos sociales que están ultimando su conversión en escuelas infantiles de acuerdo a la normativa que ya hemos mencionado. De ellas, 6 están en Fuerteventura, 8 en Lanzarote, 81 en Gran Canaria, 113 en Tenerife, 2 en El Hierro, 1 en La Gomera y 7 en La Palma, con presencia en 56 de los 88 municipios del archipiélago. Al margen de estos centros, ya plenamente adaptados a la legislación o que están ultimando el trámite de reconversión de guardería a escuela infantil, pueden existir otras que no han iniciado en plazo ese trámite administrativo para ser consideradas escuelas infantiles, por lo que en base a la normativa vigente, a partir de ahora deberán iniciar un expediente como centros de nueva creación si quieren prestar el servicio. En caso contrario, no podrán obtener la autorización de la Administración Educativa ni la licencia municipal para ejercer la actividad. Partiendo de esta fotografía inicial de la situación, el paso siguiente ha de ser, necesariamente, el conocer la población objetiva de cada núcleo, la demanda real esperada y sus expectativas de variación, como dije al principio, para extraer el mayor rédito a los recursos públicos de todas las administraciones. A nadie se le esconde que también ha habido una reducción en el número de niños con esa edad en los últimos años, por eso es necesario hacer ese diagnóstico. En este sentido, y dada la gran implicación de los ayuntamientos, que por otra parte conocen al detalle sus censos de población, consideramos fundamental partir de un análisis completo de la situación en el seno de la Federación Canaria de Municipios para determinar las prioridades de inversión en este área. No obstante, la propia Ley Canaria de Educación, en su artículo 15, establece que el Gobierno de Canarias y las corporaciones locales coordinarán sus actuaciones, cada una en el ámbito de sus competencias, para lograr una mayor eficacia de los recursos destinados a la educación y contribuir a los fines establecidos en esta ley. También el Gobierno de Canarias y las administraciones locales podrán convenir la delegación de competencias de gestión de determinados servicios educativos en los municipios
o agrupaciones de municipios que se configuren al efecto a fin de propiciar una mayor eficacia, coordinación y control social en el uso de los recursos. Corresponderá al municipio respectivo, de conformidad con lo establecido en la normativa básica del Estado, la conservación, mantenimiento y vigilancia de edificios destinados a centros públicos de educación infantil y primaria y de educación especial dependientes de la Consejería competente en materia de educación. Por otra parte, el epígrafe 3 de su artículo 29 señala que, de acuerdo con lo que reglamentariamente se determine, la planificación y gestión de la oferta educativa del primer ciclo y segundo ciclo de la educación infantil corresponderá a la Consejería, que tenga asignadas las competencias en materia de educación no universitaria. Ese mismo artículo, en el epígrafe 8, determina además que las administraciones públicas promoverán un incremento progresivo de la oferta de plazas públicas en el primer ciclo. Asimismo, coordinarán las políticas de cooperación entre ellas y con otras entidades para asegurar la oferta educativa en este ciclo. A tal fin, determinarán las condiciones en las que podrán establecerse convenios con las corporaciones locales, otras administraciones y entidades privadas sin ánimo de lucro. Conclusión. Señores, la disposición adicional 19ª de la norma señala la necesidad de contar con un mapa de la educación infantil. Una labor que, como les he comentado, ya hemos comenzado y para la que propondremos a la FECAN, con la que ya hemos tenido reuniones, la colaboración necesaria para profundizar en su confección. Además, esta disposición adicional pone énfasis en la reutilización de infraestructuras que, como ya hemos visto, pertenecen en su práctica totalidad a los municipios, lo que supone un factor más para propiciar la más estrecha colaboración con ellos. Estos y otros aspectos de desarrollo normativo, como la mayor regulación de otro tipo de centros infantiles, en este caso de ocio, para que no puedan hacer una competencia injusta a las escuelas infantiles, serán también objeto de atención desde esta Consejería con el fin de mejorar paulatinamente la oferta en esta etapa educativa. Muchas gracias. Gracias, señora consejera.